Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Usechando Ando, aquí con un programa, como siempre, especial de vanguardia y de estos tiempos. Vamos a hablar de tecnología, la tecnología que todos los días usamos, el desarrollo acelerado de las comunicaciones. Sí, esto ha beneficiado globalmente a todos y gracias a la tecnología hemos ampliado el alcance de conversar con personas sin importar dónde se encuentran. Durante la pandemia, nos ayudó a que las compañías se mantuvieran funcionales, permitiendo que los empleados trabajaran desde casa. Y como esto, también podemos enumerar un sinfín de ventajas que nos proporciona porque es fácil el acceso a la tecnología. Todos tenemos un teléfono, todos tenemos un ordenador o casi todos tenemos un ordenador. Sin embargo, todo yin tiene su yang. Y así como reconocemos las virtudes de estar en permanente comunicación y las ventajas de ella, también tenemos que reconocer que viene acompañada de un sinnúmero de cambios sociales que nos han afectado tremendamente. La hiperconectividad con todos los dispositivos electrónicos que manejamos es uno de los cambios sociales más nocivos, al punto de convertir a muchos en adictos. Hoy, para hablar de este tema, en Usechando Ando tenemos como invitada a la psicólogo clínico Gabriela Paoli. Ella ha culminado múltiples másters en distintas ramas de la psicología. También desarrolló y patentó un método de intervención psicológico llamado 3 Pasos y además es experta en adicciones tecnológicas, lo que la ha llevado a escribir su libro Salud Digital. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un gusto y un placer estar con ustedes, con toda tu comunidad. Qué bueno de verdad que te tenemos y poder conversar de este tema que realmente es el momento. Realmente lo vemos, aunque esto se viene hablando desde hace mucho tiempo. No obstante, es como que estamos viviendo, no el pico, porque yo creo que esto está aquí para quedarse un rato más, pero sí un momento bastante interesante. Así que háblame de la hiperconectividad de la tecnología. Háblame de qué significa, qué es esto. Sí, es un término que, bueno, coincido con todas tus palabras. En realidad, esto ha llegado para quedarse y esperemos. Yo quiero ser optimista y de ahí mi libro y todo este trabajo de difusión y todo lo que se puede hacer para concienciar y que la gente tome, por despertar una actitud crítica, ¿no? y de reflexión con respecto a este tema. La hiperconectividad es una situación en la que estamos expuestos, te diría casi que todo el mundo que trabaja, que estudia y a nivel, lo que tú has dicho, de relaciones sociales, familiares, etc. Bueno, que es como algo transversal al ser humano e implica o toca a todas las áreas de su vida. Entonces, si hablamos de trabajo, hablamos, por ejemplo, de tecnoestrés. Si hablamos en las relaciones interpersonales, bueno, estamos todo el santo día con el WhatsApp, los correos electrónicos, o sea, todo lo que lleva a que estemos hiperconectados, ¿no? Es esa omnipresencia de la omnipantalla, ¿no? Estar Ajá. siempre contestado, el always on, ¿no? Esto trae consecuencias. Estamos viendo patologías ya reflejadas en las personas. Los niños, sobre todo, están teniendo cambios en sus conductas. Entonces, ¿de qué manera podemos abordar la hiperconectividad que es necesaria en estos tiempos? Porque todo se hace a través de la tecnología, hasta para ir al médico. Haces una cita y todo tiene que ser por el computador o a través de una aplicación. Pero cuando ya estamos introduciendo esto a nuestros niños, esta es la forma de vida, esta es la realidad. Para ellos no hay el antes y el después. Ellos no conocen como nosotros lo que tú y yo decimos tan fácilmente, antes esto se hacía así. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestros niños insertados en esta matrix puedan vivir con esto? Correcto. Mira, María Elena, yo soy muy preventiva, ¿no? Yo creo que todo lo que podamos hacer por darles información a padres, madres, a profesores, a educadores es importantísimo. Entonces, yo creo que podríamos comenzar por señales de alarma. O sea, esto es muy importante tener en cuenta
que hoy en día muchos niños y muchos adolescentes están estudiando a través de plataformas o con conexiones virtuales con sus profesores o con clases o foros, y entonces todo esto nos obliga de alguna manera a estar mucho más conectados. Entonces ahí tenemos la parte educativa que está siendo online, y además si le sumamos las horas de entretenimiento o ocio digital, pues tenemos una cantidad enorme de horas de pantallas. Y sobre todo creo que es muy importante ser conscientes que no es solamente como era antes del COVID, que solamente era con una videoconsola, una Xbox o una simple conexión con tu abuelo o tu tía que están en otra parte del mundo, ¿no? Ahora se le suma, igual que a los adultos, el teletrabajo, a los niños y adolescentes en muchos lados del mundo están estudiando con muchísimas más clases virtuales. Entonces, Sí. Exacto. Entonces, primero, las señales de alarma que yo podría decir básicamente son muy fáciles de detectar, y el objetivo es que papá o mamá puedan estar muy alertas a cambios bruscos de humor, con mayor irritabilidad o mal humor, agresividad en muchos casos, trastornos del sueño, esto es más en adolescentes o jóvenes, lo que yo digo el bumping digital, que es que pasan por la noche muchas horas conectados a sus pantallas, jugando, chateando, viendo vídeos, haciendo scroll, y se les pasan las horas y las horas, y realmente les ha quitado muchísimas horas de sueño. Entonces al día siguiente acuden a sus centros educativos, a la universidad, incluso y zombies, no pueden prestar atención, o sea, están muy cansados porque nos ha quitado horas del sueño. Todo va relacionado, porque dormir mal hace que estemos de mal humor, porque Sí, claro. el sueño es un regulador emocional muy importante, ¿no? Entonces nos lleva a que estemos más impulsivos, más agresivos, más, yo digo, con más pocas pulgas, que digo yo, ¿no? Con Sí, pocas, claro. ¿no? Con pocas, Irritados. exacto. Irritados. Efectivamente. Luego, otra señal de alarma o señal a tener en cuenta es el aislamiento. Se produce un aislamiento progresivo de la red de amigos, ¿no? De los contactos, de los conocidos, de los amigos del fútbol, del tenis, dejan de asistir incluso a todas sus actividades extraescolares o actividades lúdicas porque se aburren, o porque simplemente argumentan o ponen excusas como el entrenador no me pone, es que ya no me saca en los partidos, es que son aburridos, es que no sé qué me pasa pero no me puedo concentrar, no tengo foco en la clase de hip hop, por ejemplo, o lo que sea, ¿no? Entonces, Correcto. exacto, se sienten que les está faltando la fuerza y las ganas, porque están conectados todo el día. Y luego también otras cosas que son muy importantes, y que son la alimentación, que todo lo que sea pantallas, algo muy característico es que pasan o dejan de participar en los almuerzos, en las cenas, en los desayunos, porque se quedan ensulados, que digo yo, en sus cuartos, en sus habitaciones, y pasan a comer con lo que yo llamo, lo que se llama finger foods, ¿no? Que es todo con la mano, ¿sí? Sí, Porque más están fácil. así mirando la pantalla, más fácil y con la mano. No tienen que estar cortando o manipulando las comidas. Pizzas, hot dogs, patatas fritas, lo que sea, con las manos, ¿no? Gabriela, pareciera una involución del ser humano lo que estamos viendo. O sea, es una transición hacia un mundo avanzadísimo, pero al mismo tiempo un comportamiento involucionado, agresivo, aislado, comer con las manos, o sea, completamente desadaptado, irritado. Correcto, ¿Qué se correcto. puede sacar de esto? Tú como médico, como una persona, una profesional de la salud mental, o sea, ¿cómo podemos sacar a nuestros chicos de esto si es abrumador la manera en que todo el sistema social presiona? Sí, yo creo que aquí tenemos que hacer, bueno, de hecho el libro va por ahí, es como un llamado a la reflexión, que reflexionemos. Yo hablo de mi yo digital, qué relación quiero tener o qué relación queremos tener en casa con los dispositivos, qué lugar van a ocupar estos dispositivos en casa.
y cómo nos vamos a relacionar y comunicar con nuestras familias, qué prioridad le vamos a dar al trabajo, al estudio. O sea, es como un planteamiento casi te diría filosófico de estilo de vida que quiero llevar, ¿no? Sí. Entonces yo ahí intento ser muy optimista dentro de las circunstancias y de los datos, que lamentablemente, María Elena, son datos bastante... bueno, esperemos que si simplemente escuchamos a China, en China, por ejemplo, hay ya está catalogada la adicción a Internet, que no está en la OMS o en otros manuales de psiquiatría. Aquí en España, por ejemplo, está solamente aceptado y clasificado, y desde hace muy poco tiempo, la adicción a los juegos, a los videojuegos, pero no a Internet, ¿correcto? Okay. Entonces, claro, China, por ejemplo, actualmente podemos decir que en China hay 20 millones de jóvenes diagnosticados con trastorno de adicción a Internet. Corea del Sur ha creado 400 centros de rehabilitación, ¿de acuerdo?, para sus jóvenes. Se están dando muchísima difusión porque está siendo una de las crisis número 1 de salud, es la pandemia digital que estamos viviendo. Bueno, China acaba de poner una ley en la cual los chicos solamente pueden jugar 3 horas al día, no pueden jugar más. Porque... Correcto, viernes, sábado y domingo, correcto. Están legislando y es un poco lo que yo siempre digo, que a veces en algunos países o que a veces la realidad es tan acelerada y tan cambiante que las leyes y las legislaciones llegan tarde. Sí. Ahora, se le está yendo de las manos a la institución del hogar el tener las normas y reglas que por historia siempre y los valores siempre se enseñaban primero en casa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estamos teniendo la posibilidad de que los valores de proteger nuestra salud mental? Yo creo que una de las cosas que debemos enseñarle a nuestros hijos, ¿por qué no está pasando esto? Por desconocimiento, básicamente por desconocimiento. Yo no creo, y espero que así sea, que haya ningún padre, ninguna madre que, sabiendo lo que podemos decir hoy, por ejemplo, en este podcast, luego se queden tirados en un sofá sin tomar o poner en marcha alguna medida. Es muy importante, hago mucho hincapié en 2 cuestiones que son fundamentales. Esto está haciendo daño a los cerebros y está teniendo consecuencias clínicas en muchos menores, en muchos niños y adolescentes. Entonces, cuando papá y mamá desconocen esto, puede pasarnos de que, pues mira, yo no tenía esta información, yo no sabía, pues si yo lo hubiese sabido o lo que sea, activo o ponemos en marcha algunas medidas, ¿no? Pero lamentablemente no es así. Y entonces yo hago hincapié en 2 aspectos. Por un lado, explico a los padres en el método que tú has comentado de salud digital, de 3 pasos. La primero es darle información. Cuando tú das información, das poder a esos papás y esas mamás. Correcto. Uh-huh. Entonces, explicándoles que los dispositivos, yo siempre les explico a los padres, tienen que pensar que los mejores cerebros del mundo están trabajando día y noche para captar y atrapar nuestra atención. Este es el gran secreto. Es decir, están diseñados para atraparnos. Los videojuegos, las aplicaciones, las redes están diseñadas para atraparnos y que nos quedemos navegando o vagueando en la red y haciendo scroll horas de horas de horas. O sea, por un lado tenemos la industria tecnológica, que es una industria muy, muy potente, que no deja de crecer, que incluso los cambios son muy vertiginosos y casi no nos da tiempo a ir asimilándolos, ¿de acuerdo? Sí, correcto. Correcto. Y por otro lado tenemos el cerebro que está en maduración de un niño o un adolescente, que es una explicación que yo les explico a los que me consultan, es esta parte del cerebro, que es la parte del lóbulo prefrontal, está en desarrollo. Todo lo que es las funciones cognitivas y ejecutivas básicas, como son atención, concentración, memoria, control de las emociones, de los impulsos, todo está aquí. Y esta parte del cerebro no se desarrolla hasta los 21 o 25 años.
Entonces, Ujú. pedirle a un adolescente o a un niño de 11, 12 años que controle el tiempo con sus pantallas es pedir algo que no está preparado para hacer. Correcto. No es la responsabilidad de los chicos, la responsabilidad es de los adultos. Y yo creo que, como dices tú, hay que darle información a los adultos para que ellos entonces entiendan la magnitud del problema frente al cual estamos en estos momentos. Yo te quería preguntar, para explicarle a la audiencia, cuando hablamos de grooming, fobbing y sexting, explícame esos términos, ¿de qué se tratan? ¿Qué es lo que está pasando? Amén, de aquí hay un montón de palabras y argot que se está dando todo nuevo que no conocemos, no sabemos qué es qué. ¿Ya? Mira, yo que soy experta en adicciones todos los días, en las consultas, yo tengo pacientes en todos lados del mundo, pero me salen con unos términos que digo, espera, que esto no me estoy enterando, ¿qué significa esto? Porque Ajá. cada día salen términos nuevos y que esto es muy importante porque es lo que a los padres y a los papis y a las mamis les tira un poco para atrás, porque es como... es que ellos son nativos digitales. No es cierto, esto es un mito, no es cierto. Ellos han nacido en la era digital, sin embargo, no porque tengas un móvil en la mano te hace que seas un experto en tecnología. Cuidado. O Correcto. sea, Ajá. correcto, esto es muy importante. Es cierto que hoy en día los móviles o los celulares o los ordenadores son todos muy intuitivos, son muy fáciles de poner en marcha, etcétera, etcétera. Y ellos se vuelven auténticos cracks o hackers porque saben hacer todo lo que papá y mamá no saben. Entonces eso hace que haya, María Elena, una brecha digital. Que esto es Ujú. muy importante de tener en cuenta porque papá y mamá se sienten muchos, no todo el mundo, por supuesto, porque también hay padres que son informáticos o madres que son muy frikis y que les gusta mucho y saben muchísimo. Pero en general hace que tú tengas cierta distancia y que te dé incluso miedo porque te sientas incapaz de conectar con tu hijo porque te está hablando de unos términos que tú no tienes ni idea qué significan. Sí. Ahora, el rol del padre, independientemente de que no entiendas una tecnología, dista mucho a la hora de criar, porque entendemos que hay una tecnología con la que estamos lidiando y donde los chicos están allí, pero el rol del padre es me involucro con tu vida, me Bien, involucro con lo que estás haciendo y me involucro con tus horarios, aunque yo no entienda lo que está pasando allí, y me involucro en ir a buscar información, porque es lo que nos toca como padres de estos chicos nuevos. Bueno, tenemos correcto. trabajo, pues. ¿Será? Sí, hay mucho trabajo para hacer. Yo creo que este es un punto que es muy importante, que es hijos digitales, padres digitales. Tú no puedes Claro. enseñar a tu hijo si no sabes de qué estás hablando. Entonces, resulta ser que en la consulta muchos me dicen, es que yo no sé de lo que me está diciendo, yo no tengo idea de lo que es tal cosa o de lo que es tal otro. Entonces es como que primero ya les da miedo, luego prefieren no involucrarse, no comprometerse y bueno, mira, como todo en la vida ya aprenderán y ya se buscarán las castañas y saldrán adelante. Y yo les digo que esto no es así. Ujú. En edades cuando son más pequeños, a los más pequeños de casa, hay que hacer lo que se llama iniciación digital. Es decir, vamos a explicarles qué es un dispositivo, cómo hay que cuidarlo, los riesgos, qué puede hacer, qué no puede hacer, el tiempo de conexión, etc. Pero para eso tenemos que saber nosotros de lo que estamos hablando y sobre todo yo digo que el mejor control parental es el acompañamiento y el compromiso y complicidad de papá y de mamá. Claro, yo me imagino que sí, porque así como con nosotros, de cierta manera, nuestros padres fueron adaptándose y buscando información y de la misma manera fueron buscando cómo resolver los conflictos del momento, nosotros tenemos que buscar, bueno, ya ni yo, ya yo estoy en época de abuela, pero los que vinieron, los de mis hijos, o sea, mi hija que va a tener sus niños, pero hay algo que leí en tu libro y me preocupó muchísimo. Y señalas que la pérdida de la memoria es uno de los problemas que se está viendo con esta hiperconectividad.
no quedé atónita cuando dijiste eso en el libro. La pérdida de la memoria, una cosa que necesitamos para todo en la vida, porque necesitamos memorizar cosas, necesitamos saber cosas, no solamente para pasar los exámenes del colegio, para todas las cosas que hacemos en la vida las necesitamos. Entonces, ¿cómo enfrentamos esto también? Bueno, mira, María Elena, eso es use it or lose it, ¿no? Ajá, La sí. memoria es un músculo que si no lo usas, se atrofia. Entonces, Mm. la memoria, la concentración, la atención, la tenemos que entrenar constantemente. Esto por un lado. Entonces, ¿qué pasa? Yo seguramente si te pregunto a ti el número de teléfono, porque esto lo hago siempre, ¿eh? El número de teléfono que tenías en casa cuando eras adolescente o joven, tú seguramente el teléfono fijo, te lo acuerdas. Pero si te pregunto el teléfono móvil o celular no sé, de Claudia, pues no te lo acuerdas. ¿Por Ni, qué? no. Porque ya nos hace, exacto, porque lo hace el móvil. No tenemos que Sí. prestar atención y fijar ese, o el GPS. Antes tú te sabías las calles de tu barrio, pues ahora no. Ahora tú buscas, pones en el Google Maps, te dice tal y ya te despreocupas. Entonces quita atención a algo que antes nos obligábamos a tener que estar mucho más atentos. Y la atención está relacionada con la memoria. Fíjate que ahorita que lo dices, sí, anteriormente estábamos obligados a estar presentes. Y es mucho de lo que invita ahora toda esta nueva era de estar conectados, estar en el aquí y el ahora, pero entonces parece contradictorio porque estoy en el aquí y el ahora, estoy respirando, pero no estoy en conciencia porque sé que de alguna manera allá afuera está un aparatico y hay un software que si le meto qué es esto, whatever, o sea, lo que sea, Sí. me lo va a contestar. A lo mejor no es la respuesta que es, a lo mejor no es la más fehaciente y la verdadera y la que está sustentada con data, pero es una respuesta. Y me quedo con esa respuesta como la verdad. Esto es muy importante. Hay que tener en cuenta que no es fácil, lamentablemente, mantener el foco, estar concentrado en la era de la distracción, porque yo creo que estamos más distraídos que nunca. Es tal el volumen de inputs que recibimos al día o cuando estamos haciendo una tarea que es muy difícil. Y además estamos cambiando incluso nuestra manera de trabajar o de estudiar. Y constantemente estamos recibiendo inputs que distraen o nos cambian el foco. Entonces esto está pasando muchísimo. Yo tengo un montón de pacientes que me dicen, me está costando horrores concentrarme, sobre todo en el papel. Esto es Sí, importantísimo. Uh-huh. Porque ya hay niños y adolescentes que no escriben. ¿De acuerdo? sí, es Entonces no llevan correcto. estuche, sí, es todo un cambio. O el vocabulario, tú decías de la parte de la memoria, pero yo también añadiría a otras tantas cosas que está alterando es a nuestro lenguaje, a cómo nos estamos comunicando, no solo por textos, sino WhatsApps y de esta manera, sino es que ya estamos utilizando vocabulario que primero no sabemos qué es, abreviaciones o abreviaturas, Y estamos acrónimos para todo. acrónimo, exacto, sí, Que ya no puedes yes. entender de qué está hablando la gente. Aquí en los Estados Unidos es muy popular el uso del acrónimo. Y llega un punto que nosotros los extranjeros, que tenemos que aprender el lenguaje per se, que ya es otro lenguaje, que es el inglés, te encuentras en un mar de acrónimos, estás perdido entre lo que no sabes del inglés todavía y los acrónimos que no sabes qué significan. Entonces estás incomunicado. Se aísla la persona porque está completamente incomunicada. Sí, yo creo que este es el gran desafío, ¿no? Es romper esa brecha digital individual que tiene el miedo, ¿no? Yo soy, insisto, muy optimista, pero muy realista. Entonces, yo una de Sí, las cosas que planteo siempre es cambiar, ¿no? La actitud frente a esto y decir, bueno, a ver, no me va a quedar otra que aprender esto porque si no voy a quedar de fuera, out, voy a quedar en otro universo paralelo que no me va a impedir hacer una gestión, me va a impedir hacer una compra, me va a impedir lo que sí, sea, ¿no? Comunicarme y tal. Entonces creo que es muy importante en la medida de lo posible cambiarlo por curiosidad
curiosidad, aprender aunque sea lo mínimo, lo básico, y teniendo en cuenta las necesidades de cada uno. Si tú tienes hijos pequeños y en casa hay que aprender determinadas cuestiones, pues mira, me pongo. Y algo que es muy bueno, Marielena, es que ellos les puedan enseñar a papá y a mamá. Sí, es algo que los une. Exacto, les conecta, sí, correcto. ¿Mm? Ahora, los peligros, porque vi estas 3 palabras y quiero volver a ellas. Grooming, fobbing y sexting. Explícame esto. ¿Qué es grooming, qué es fobbing y qué es sexting? Vale, vamos por parte. A ver, hay muchos conceptos que son importantísimos. El sexting, bueno, sobre todo son conceptos que derivan de un mal uso de dispositivos y de la red, ¿de acuerdo? Y son situaciones de riesgo a las que se ven expuestos adolescentes, pero también adultos, ¿vale? Entonces, son situaciones muy violentas, muy desagradables, que producen incluso situaciones traumáticas y que llevan a muchos niños, por ejemplo, a tener ansiedad o insomnio o depresión. Y muchos padres desconocen qué está pasando. Entonces, una de las cosas que es muy importante es que los chats o que las redes estén configuradas de acuerdo a la edad y al uso que tú como papá o mamá deseas que tu hijo haga de determinada aplicación, red o videojuego. Son todos peligrosos y riesgosos, pero lo más importante yo creo que es enseñarles a los padres, que son los que van a iniciar digitalmente a sus hijos. Vamos a diferenciar entre iniciación digital y adolescentes o jóvenes. En cuanto a la iniciación digital, yo creo, insisto, que hay aplicaciones y hay programas muy buenos de control parental, pero creo muy conveniente que la compra y la adquisición de un dispositivo, sobre todo hablamos de los móviles, que son los smartphones, que son los que más quieren los niños, que de ahí ya entramos en otras cuestiones como ¿para qué quiere un niño de 11 años un smartphone última generación con todas las aplicaciones y con todos los servicios que tiene, ¿no? Y beneficios? Pero bueno, o si tú como papá o mamá puedes comprar un teléfono que cueste X cantidad de dinero, etcétera, ¿no? Pero supongamos que ya lo tenga, siempre recomiendo que sean papá y mamá o papá y mamá si están separados, pero estos conllevan la gestión del dispositivo conlleva un ponerse de acuerdo, un trabajo, mucha paciencia, gestión de frustraciones, de rabietas, de auténticas batallas en casa. Entonces, papá y mamá deben ser los que primero reflexionen y establezcan si están preparados para asumir esa responsabilidad, que es entregarles un móvil a su hijo, un smartphone a sus hijos. Y de ahí descargar las aplicaciones, configurar, etcétera, etcétera. Al principio es necesario hacer este proceso, porque ellos poco a poco van a ir ganando mayor conocimiento y sobre todo van a ir creciendo y tú vas a ir viendo cómo está utilizando los dispositivos, porque lamentablemente se los está utilizando en muchas ocasiones como nanny o como babysitter o como chupete emocional, ¿no? Te calzo el móvil y te quedas tranquilo y te calmas. O te puedo vestir o lo que sea, ¿no? Entonces, esto en cuanto a iniciación. En cuanto a que estamos hablando de preadolescentes, adolescentes y jóvenes, yo creo que ahí es un planteamiento más profundo en donde explicarles que establecer claramente cuáles deberían ser las prioridades de tu hijo adolescente o de tu hijo universitario, por ejemplo, que es el sacar buenas notas, el avanzar los cursos, el terminar con sus estudios, el seguir jugando al fútbol, al tenis o a lo que haga falta o la clase de piano. Establecer que primero son cuáles son las prioridades a la edad de cada uno y según las circunstancias para que no afecten las otras áreas de su vida. Entonces, que ellos continúen con lo que ellos se habían comprometido inicialmente. Entonces yo siempre digo primero el deber y luego el placer, para establecer luego cuándo podrán conectarse, cuánto tiempo, a qué jugar, etcétera, etcétera. Ok, pero en estas palabras específicas me gustaría que les dieras unas denominaciones, o sea, que las explicaras, porque es lo que está pasando, son personas que están conectando con los chicos que tienen otras intenciones, y nosotros no sabemos, o sea, es esta cosa del grooming, del fobbing, o sea, ¿dónde
¿Cómo hacen estas personas para conectarse con estos chiquitos y de qué manera? Correcto. Por eso hablaba de la configuración de los dispositivos. Si un teléfono, un smartphone está bien configurado, es decir, no puede acceder cualquier persona, solo va a chatear con este grupo de amigos, detección del lenguaje o palabras que sean claves, el contenido que utilicen o que compartan, etc. Por eso lo explicaba que lo más importante es el dispositivo como esté configurado. Configurado, no me salía, configurado, correcto. Sí. Luego vamos a esto, que son términos que si tu hijo no tiene bien o tu hija no tiene bien configurado su dispositivo, es como que tú lo largues a la calle o que salga a la calle sin rumbo y que sea totalmente vulnerable a las personas que estén alrededor. Es decir, te diría que incluso es más peligroso hoy darles un smartphone porque no es lo que ellos decidan hacer con el teléfono, es que además es una ventana al mundo. Entonces, lamentablemente hay personas muy malintencionadas que pueden contactar con tu hijo a través de un chat abierto, que esto es muy frecuente, un chat abierto, por ejemplo, en un videojuego. La gran mayoría de niños te dicen, no, mamá, es que estoy jugando con Tony, Ana y María, que son de la clase. Entonces, ¿qué hace mamá y papá? Se quedan tan tranquilos. Dice, genial, pues súper, está jugando con sus amiguitos. Sí. Pero si ese chat está abierto, él puede decidir jugar con esos amigos, pero también puede decidir contactar con él, haciéndose pasar por un chaval o un joven, un niño de 12 años, una persona de 40, de 45. Uh-huh. Ahí dangerous, ahí está en peligro. Porque pocas buenas intenciones seguramente va a tener esta persona, este señor de 40 años, de 45 años, con un niño de 12. Por supuesto, eso no tiene otra cosa que pensar. O sea, tienes que ser una persona, un Peter Pan, para estar en una red de chiquitos y querer jugar con ellos. Entonces, igual, ahí ya tienes también un trastorno psíquico. Bueno, ni hablar, correcto. Ni hablar, ¿ok? Ni que hablar. Ya sería otro tema. Sí, correcto, pero sobre todo es que tú a tu hijo le puedas explicar que tú has configurado los dispositivos que se pueden configurar todos, la Xbox, la videoconsola, las tablets, el móvil, la Smart TV, todo se puede configurar con controles parentales. Entonces tú ya sientes que tu hijo está protegido. Hasta un punto es así, porque hay muchos adolescentes que hackean, que cambian las contraseñas, etc. Y ahí tenemos toda una educación en valores, que digo yo, sí, ¿no? De la sinceridad, la honestidad, siempre pedir ayuda a un adulto, bueno, todo lo que se pone en marcha a través de esto. Pero es que lo que no controlamos es la gente que está afuera, el mundo virtual. Exactamente. Uh-huh. Esas son las personas que no puedes controlar y que si no haces el esfuerzo por aprender un poco lo que está pasando allá afuera, de qué manera te puedes involucrar, pues dejas a tus chicos expuestos y vulnerables a un mundo, al mismo mundo en los que siempre ha existido, con cosas buenas y con cosas malas, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero papá y mamá debemos explicarles y enseñarles los peligros de la red. ¿De acuerdo? Sí. Yo siempre digo que no hay nada nuevo por descubrir. Lo mismo que hacemos en la vida real, lo tenemos que hacer en la vida virtual. No podemos lavarnos las manos y decirle, bueno, ahí tiene un smartphone, él ya aprenderá, porque es muy fácil. O te dicen, no, papi, esto está súper fácil, esto está chupado, yo lo sé hacer. Tú deja, no te preocupes. Si tú a tu hijo le dices, hijo, cuando venga un desconocido y te pida algo, dile, lo siento, no puedo. O cuando veas una calle oscura, vete por una calle que esté más iluminada. O di gracias y por favor, always, siempre ser agradecidos y educados, eso le enseñamos en la vida real, ¿no? En la vida virtual habrá que enseñar, exacto, en la vida virtual habrá que enseñar otras cosas para cuidarlos y protegerlos de los riesgos de la red o de los riesgos de personas malintencionadas, como puede ser un adulto que se haga pasar de amigo, que se haga de colega, que te diga, ay, ¿qué tal va en los estudios? Qué bien que juegas, no sé qué. Les prometen regalos,
les prometen cosas, luego les piden fotos, les preguntan datos de casa o de la intimidad o privacidad. Son todos términos que tenemos que plantear y hablar con nuestros hijos, como puede ser no dar información económica, no dar información si están solos en casa o no, en qué lugares viven, si papá está o no está. O sea, todo esto hay que enseñar a nuestros hijos antes de dar un smartphone o conectarlos a un videojuego. Sí, la vida no ha cambiado. Los peligros de siempre están allí. No necesariamente porque tengas a tu hijo en la siguiente habitación o en la habitación próxima, está a salvo. Porque hoy en día, como yo también he hablado con muchos médicos, me dicen, tienes a 8 billones de personas metidos en tu habitación, en tu casa. Esa es la realidad del momento. Entonces, hay que preparar a los chicos para esta realidad que ya no, ni siquiera queda afuera con unas paredes. Antes, por lo menos, con unas paredes quedaba afuera, mientras estaba retenido allí. Hoy en día traspasa las paredes y se mete en tu casa el peligro. Sí, casualmente esta es una de las cosas que te dicen cuando tú les das la pauta a papá y a mamá de que sería muy bueno que su hijo vaya de vuelta al fútbol. Te dice, pues mira, yo prefiero que esté en casa porque al menos lo tengo en casa. Sí, pero no está tan a salvo teniéndolo No. en casa. ¿De qué se trata los 3 pasos y además el box? Desconecta. Sí. ¿Qué has Sí. ideado? ¿Qué has puesto en tu libro? Bueno, mira, la Desconecta Box, vamos por ahí, que es más fácil de explicar, es una cajita de cartón que yo he diseñado, que es para poner los smartphones, los teléfonos, y es un poco como una aliada para evitar que haya discusiones o conflictos y tensiones en casa. Entonces, o en casa o en la oficina, o cuando haya que hacer una reunión o lo que sea, o si estás trabajando, que tú sientas que dejar el teléfono ahí significa voy a focalizar, voy a concentrarme en mi trabajo, y es como un mecanismo de decir te pongo aquí porque no quiero que me molestes. Y sobre todo, yo me acuerdo que cuando la diseñé y la pensé, lo pensé para las navidades o para las comidas familiares en las cuales está el móvil muy presente como un invitado más. Entonces, Sí, porque además tienes en el móvil la cámara, de la cual no te quieres despegar porque no quieres perder el momento. Quieres tener muchas referencias, muchas fotos del momento. Entonces pasas más tiempo en el tomar fotos que en el disfrutar el momento. Así es, María Elena, lamentablemente, con lo que conlleva el no estar prestando atención a lo que estás comiendo, a la persona que tienes al lado que se ha cruzado todo el país para verte, o comentar cosas que realmente suceden en la vida real, sino que estás viendo cuál perfil sales mejor y qué luz te dan, ¿no? Entonces, yo en esto soy muy clara. Los momentos familiares, los encuentros con las amigas, con los amigos, con los compañeros, tendrían que ser todos libres de internet o libres de wifi o libres de dispositivos, porque nos hace conectar emocionalmente y no interfiere en nuestra comunicación. La gente en general está el síndrome que se llama FOMO, Fear of Missing Out, que es que te lleva a que estás constantemente actualizándote para ver qué está pasando en el mundo, y la necesidad de querer compartir lo que te está pasando en ese momento, porque si no comparto no existo o no lo he vivido. Sí, es increíble. Dejo de existir si no comparto ahora. Es comparto, luego existo. Wow, ya lo estaba como tratando de digerir mientras lo ponías en contexto. Sí, es una cosa así. Es muy grave. Y es muy grave porque realmente nos aísla. Es vivir hacia para afuera. Claro, es vivir, exacto, y completamente en otra dimensión. Sí, en una dimensión virtual, en vivir hacia afuera. Eso es lo que hace la pantalla, sacarnos, vivir una hacia afuera en vez de una hacia adentro. No somos conscientes de estos pequeños gestos o micro hábitos que tenemos, pero está alterando nuestra comunicación / relación, porque cómo nos comunicamos es cómo nos relacionamos.
Entonces, Sí. yo me voy a tomar un café contigo y te estoy con el móvil mirando y te digo, ay, hagamos una foto, ay, mira qué bonito, no sé qué. ¿Y tú qué vas a sentir? Que yo no estoy contigo. Sí, claro. Y Sí, dirás, pues sí, nunca más quedo con Gaby a tomar un café. exacto, sí, porque me pierdo de lo que es estar con Gaby, porque Gaby no Claro, está conmigo. efectivamente. Y ciertamente, sí, uno ve hoy en día, y lo comento mucho con mi pareja, cuando salimos a comer, que hacemos nosotros un esfuerzo por poner ese teléfono y no sacarlo sino hasta el final de la cena. Eh, pero vamos viendo y observando otras mesas, cómo las personas ya no están hablando, Ya. están en sus dispositivos. Y si hay una familia, los tres chicos están en los dispositivos y el mamá y el papá están tratando de que coman, de que ordenen, de que vean el menú, de que haya una actividad paralela y verdadera, pero no sucede. Los chicos están aburridos, hay un aburrimiento, hay un cansancio, hay un no participan de la experiencia material, verdadera, aquí. Sí, yo creo que es todo un... la pregunta sería, ¿qué hacen papá y mamá? Es decir, Sí, volvemos ahí. sí, volvemos ahí. O sea, los niños ven, los niños hacen. Es decir, si yo he tenido la gran suerte de tener en casa libros desde el suelo hasta el techo, porque mi madre era Sí, bibliotecaria, se leía muchísimo, ¿no? sí, Muchísimo. Nosotros leíamos muchísimo porque veíamos a papá y a mamá leer todo el día. Entonces, claro. esto es muy importante. Si papá y mamá conversan entre ellos, tú le preguntas algo a tu hijo, compartes cómo ha ido hoy las clases, qué ha sido lo más bonito que te ha pasado hoy, cómo está tu compañero John, está mejor de salud, qué tal está el abuelito, no sé, conversar, mantener temas, hablar fluidamente. Positivamente, muchos adolescentes me dicen, están todo el santo día regañándome, todo lo hago mal. Entonces, esa Wow. sensación, claro, sí, esa sensación de sentir que no estoy siendo comprendido, de que no se me escucha, de que no se me observa. Y muchas veces una de las cosas en el método tres pasos, que ahora te explico de qué va, muchos de los adolescentes que ya vienen con una problemática un poco más aguda, me Ujú. dicen, sí, pero tú pregúntale a mamá y a papá qué hacen con el móvil. Es que tela, Gaby, ¿eh? Me dicen, no, no paran. Es que el mail, es que la transferencia, es que no sé qué, es que el WhatsApp, es que es de trabajo, es que de no... Y al final tienen mil excusas y ellos están todo el día empantallados. Eso era lo que te iba a decir, que no solamente son los chicos que están expuestos a toda esta tecnología y están todo el tiempo absortos en este medio. No, los adultos también. Yo conozco diferentes casos de Sí, abuelitas que ya sí, están, que no pueden salir de la internet, que están en sí, el medio de una conversación y una cena y son las abuelitas las que no sí. pueden dejar porque para ellas aparentemente todo el tema de tener todos los recursos tan a la mano es tan revelador, es tan desconocido, pero al misma vez es apabullante, les Mm. asombra. Entonces no pueden, es como una droga, como lo describes en el libro, es una droga para Mm. ellos. Correcto, correcto. Una de las cosas que es muy importante es que cuando a mí me preguntan, yo le digo, no, es que no son los niños y los adolescentes solamente. A ellos es más fácil de observar y de sacar conclusiones, pero también somos los adultos y como tú muy bien dices, hay muchos adultos mayores que por la pandemia y porque todo se ha digitalizado y tal, se han tenido que volcar, que por un lado está muy bien porque ellos sienten que son muy activos, que son muy modernos, que son súper, 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 pero es verdad que luego, por ejemplo, no saben poner un límite al nieto o a los nietos porque, bueno, están jugando, y ellos se ponen al lado en la tablet a ver la serie o a leer el periódico o a escuchar un podcast, ¿no? ¿Qué Sí, quiero decir con esto? Que esto no tiene edades, esto nos está pasando factura a todos, a todos. ok, Por eso es que es muy importante tomar conciencia y definir nuestro yo digital, ¿no? De qué uso quiero hacer, qué lugar va a ocupar los dispositivos en casa y, sobre todo, una de las cosas que yo hablo en el libro son de nuestros valores y prioridades. Vivir sí, conforme a nuestros valores y prioridades. ¿Qué es lo más importante? Cuando vienen tus nietos a visitarte a ti, no que nos pongamos a ver una serie, ¿qué tal?
jugar con ellos, dibujar, pintar, cocinar, hacer cupcakes, galletitas, o lo que sea, ¿no? Y yo soy muy del revival, María Elena. Yo soy de, hagamos las cosas que hacíamos antes. Me gusta mucho ese término, el revival, el traer un poco el pasado que nos conecta en el corazón, en las emociones, en el sentimiento. Pero, ¿qué pasa también, Gabriela, cuando el trabajo empieza a salirse de los parámetros y sus horarios? Que ya no solamente antes ya sucedía porque te quedabas en la oficina. No, ahora no te despegas de la oficina. No hay una forma de poner esa línea. Las corporaciones sienten que tienen ese derecho sobre ti. Todos sabemos, o los que hemos vivido, por ejemplo, en mi caso, la telemedicina o el hacer sesiones online o el teletrabajo, todos sabemos que tiene millones de beneficios. No hay secreto de sus bondades. Tiene muchísimas bondades. Sin embargo, yo creo que es muy importante aprender un método, un sistema de trabajo, porque si no, hay una línea que se evapora, se pierde si estamos teletrabajando, porque el trabajo nunca se termina. Es muy difícil decir terminé de trabajar. De ahí, ¿no? Que esto es muy importante. Ni hablar si te apasiona tu trabajo, porque si te apasiona, ya has hecho 2, pues hago 3 horitas, o ahora que ya están durmiendo los peques me pongo a leer un poco, ahora que es domingo y está todo en silencio, se han ido al fútbol, yo contesto un mail o lo que sea. Es decir, si encima tienes la gran suerte de que te apasiona tu trabajo, es muy fácil caer en esa dinámica, ¿no? Y en funcionar así. Lamentablemente, esto ha llevado a tener la sensación de no sentir que desconectamos o que descansamos de nuestros trabajos, y entonces está trayendo muchas patologías o cuadros clínicos como ansiedad, depresión. Está lo que se llama la fatiga digital, que es que estamos todo el día conectados y no es lo mismo un encuentro personal cara a cara que un encuentro virtual. Tú tienes que estar mucho más atenta, escuchar, ver las señales que te da la otra persona, y se pierde una gran parte de lo que es la comunicación paralingüística, ¿no? De los gestos y de todo eso que uno siente cuando está juntos, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo tener en cuenta de que nos exige crear un propio sistema. Yo no voy a decirte cuál, porque cada uno tiene sus necesidades, sus prioridades. No es lo mismo una persona que trabaja en los medios a una persona que trabaja con un horario y tiene que hacer un determinado trabajo. No es lo mismo el tipo de responsabilidad que puede tener un jefe de personal o un jefe de logística a una persona que trabaja solo, etcétera, ¿no? Sí, pero yo lo que recomiendo muchísimo es establecer un sistema de trabajo que te permita realmente psicológicamente cerrar las persianas o colgar la bata, ¿no? Y dejar ahí el trabajo, ¿no? Marcar una frontera, una línea divisoria entre la vida laboral y la vida personal. Y luego has dicho alguna palabra que es muy importante, que es que las organizaciones, ya sea empresas públicas o privadas, deben crear manuales y protocolos de buenas prácticas. Entonces, ahí entramos dentro de una legislación, ahí entramos dentro de un debate con los trabajadores. Son ambos actores, es decir, los trabajadores más las organizaciones, las que deben hacer todo lo que son protocolos y establecer cómo van a funcionar, y sobre todo el derecho a la desconexión digital, que la plantee el mismo centro o organismo en el cual trabajas, y que el trabajador sepa que no puede conectarse fuera de horario ni contestar, pero es que debe ser tu jefe el que no te tiene que mandar un mensaje. Correcto, lo que pasa es que tienen los protocolos, tienen los manuales de trabajo, y aún así los jefes no siguen las normas bajo las que la compañía opera, porque sucede. Y uno pues siempre se flexibiliza frente al trabajo porque hay que sacar cosas, pero el problema ocurre cuando ya las personas pues creen que eso se puede hacer todo el tiempo. Entonces, como dices tú, bueno, ya esto es materia de otro súper maravilloso podcast que seguramente vamos a compartir contigo, porque nos encanta haber podido
pues señalar todos estos problemas que están en este momento sucediendo con la hiperconectividad, de no podernos desconectar. Es algo muy frecuente. Yo creo que ahí tenemos leyes y que tienen, aquí en España, por ejemplo, está la ley orgánica, ya se ha votado y ya está establecida el derecho a la desconexión digital en días festivos, puentes, en turnos, etc. Pero muchos trabajadores no la conocen. Entonces, es muy importante, claro, que tú sepas que por ley tú puedes no contestar un mail o un WhatsApp o una llamada en fin de semana porque estás en tu tiempo de descanso. Ahí después tenemos que trabajar toda la culpa, el miedo, el remordimiento y todo esto. Sí, que sería, pues, como dices tú, es tan profundo. Pero bueno, te doy las gracias, Gabriela, por estar con nosotros en el programa, por haber compartido tanta información valiosa. Yo quiero repetirles a las personas que nos están escuchando tu libro Salud Digital. Se puede conseguir en Amazon. Las personas lo pueden pedir por Amazon o por algún sistema de correo internacional. Por Amazon se puede pedir y luego también me lo piden a mí personalmente y yo se los dedico con firma, con sello y tal. Pero en Amazon está disponible en formato papel y en formato también digital. Mira, yo tengo página web que es www.gabrielapaoli.com y luego estoy en todas las redes. Estoy en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todos lados. En LinkedIn. Qué bueno. Sí, así te encontré yo. ¿Qué crees? Que no busqué encontrarte, te encontré. Y me encantó poderte contactar y que hayas venido acechando. Te doy las gracias por haber estado con nosotros. Ya saben, amigos, pueden buscar a la doctora Gabriela Paoli, psicólogo clínico, para cualquier pregunta y también para leerse su libro, Salud Digital, que está muy bueno, por cierto. Pude leerme el primer capítulo, me dio tiempo y de verdad lo recomiendo. Está muy intuitivo y muy informativo con respecto a todo lo que está pasando. Así que gracias, muchas gracias, Gabriela, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, María Elena, ha sido un placer. Esperamos que sea muy útil toda la información y sobre todo que despierte conciencia y mira, que ayude a mucha gente. Muchísimas gracias por buscar mi trabajo y por invitarme a tu programa. Así es. Bueno, ustedes, amigos, los espero en una próxima oportunidad. Usechando.